primera vez que predico a través de todo el libro. Y créanme que yo me he gozado tanto como ustedes. Y en realidad, los desafíos que nos deja este libro son grandes. Y les pido que oren por nosotros. Ustedes han sido los que han recibido las primicias, porque ustedes son los que primero reciben antes que en el Ecuador. Hagan de cuenta que esto que yo he estado haciendo en Romanos es el plan de hacer a través de diferentes libros de la Biblia en la iglesia que me toque pastorear en el Ecuador. Ir a través de diferentes libros de la Biblia y exponiéndolos uno por uno, ¿verdad? De principio a fin. La meta, no la meta, el deseo, y creo que el desafío, es la palabra correcta, el desafío para cada pastor debería ser ese, el de predicar de los 66 libros de la Biblia. Y espero que el Señor me dé la gracia. No sé si alcance a predicar los 66, pero ahí le voy a ir llevando de uno en uno, ¿verdad? Hay algunos que solo tienen un capítulo, como Judas, ¿verdad? Y Lemón, ya van 2. Y bueno, ese es el desafío. Vamos a pedir sus oraciones, hermano, que nos acompañen con sus oraciones en el ministerio. En realidad ya me están esperando allá. Les cuento que ya fui para esto de la ciudadanía y me dijeron que we submit for recommendation. Así que van a recomendarme para ser ciudadano. Estoy esperando la carta y en base a esa carta tenemos que hacer algunos planes, fechas, horarios, etc. También les pido que oren. En octubre ya tenemos que salir. Vamos a estar aquí hasta el 10 de octubre y de ahí pues empezamos ya nuestro viaje, hacer el trabajo misionero, ¿no? Nos hemos estacionado aquí por 2 años y pues cuando venimos acá queríamos venir porque queríamos tener una comunión, una familia, ya que estábamos colaborando en una iglesia filipina, y entonces en los momentos de comunión pues como que no había tanta comunión, ¿verdad? Porque ellos hablaban tagalo. Y pues al venir acá han sido 2 años de hacer amigos, amistades y también compartir la palabra con algunos más cerca y también desde aquí del púlpito. Y vamos a apreciar sus oraciones y no sé, quizás el domingo 29, es este domingo que viene, pues compartir en la iglesia el proyecto. Pero bueno, el Señor es el que abre y cierra puertas, hermano. Y el Señor es el que nos levanta, nos sostiene y nos sustenta. Y queremos continuar con este proyecto de fe, hermanos. Y sabemos que el Señor va a proveer también. Y también les pedimos que oren también por el asunto de nuestras finanzas. Y quizás el domingo podamos compartir algo con ustedes. El libro de Romanos es un libro que ha transformado la vida de muchos hombres de Dios. Quizás el más conocido, el que Dios utilizó con este libro, es Martín Lutero, que justamente por este libro y por esta frase, justo por la fe vivirá, pues empezó a plantar lo que es la reforma, ¿verdad? Y a llamar a la gente a confiar y a creer en el Señor Jesucristo por la fe y no por las obras. Se empezó a predicar el Evangelio, se empezó un movimiento, y no solamente con él, sino con muchos otros evangelistas, como Moody, Bill Sandley y otros muchos más, Wesley, fueron transformados por este libro. Y créanme, hermanos, este es un libro que ha transformado mi vida. Si no hubiese sido por el libro de Romanos, especialmente de los capítulos 6, 7 y 8, pues yo no comprendería lo que es la vida cristiana. Y para mí, pues, haga de cuenta que siempre es
un privilegio poder compartir de este libro y ver cómo Dios rompe las cadenas y los hábitos de muchos creyentes que viven en pecado. Me ha tocado ver y he escuchado testimonios de algunos hermanos aquí en esta iglesia de cómo Dios les ha ayudado para seguir adelante y ponerse firme en los caminos del Señor, y eso me da mucho gusto. Y al entender que la salvación no solamente consiste en librarnos de la condenación del infierno, no solamente consiste en librarnos de las culpas de nuestro pecado, sino que la salvación también tiene que ver con librarnos del viejo hombre, librarnos de nosotros mismos, hacer un canje de nuestra vida con la de Cristo. También es parte de la salvación. Y no solo eso, sino que parte de la salvación también es que un día nosotros disfrutemos de cuerpos glorificados. Y de eso hemos estado hablando a través de este libro de Romanos. Y vimos en los últimos capítulos 9, 10 y 11 de cómo Dios es soberano en traer la salvación a los gentiles y a los judíos. Y cómo este Dios que es soberano, que trae la salvación a judíos y a gentiles, termina ahí en Romanos capítulo 11, el versículo 36, diciéndonos: porque por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, ahí en ese versículo dice, leamos el versículo 36, porque de Él. Él es la fuente de todo, hermanos. Él es la fuente de la salvación. Él es la fuente de todas las cosas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es de Él que viene todo esto. Por Él. Él es el medio, ¿verdad? Él es el medio. Por medio de Jesucristo nosotros podemos recibir esta salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo hombre. Es por medio de Él que nosotros podemos experimentar el poder para poder vivir la vida cristiana. Y dice, y para Él son todas las cosas. Él es la meta, Él es el objetivo, Él es hacia donde nosotros tenemos que tirarle, ¿verdad? Él es nuestra meta, ahí nos tenemos que dirigir. Hermanos, es Cristo nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro modelo. Hoy en día es muy común escuchar de gente que dice, no, pues para ser como esos evangélicos hipócritas, mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Y hay muchas personas dentro de la propia iglesia que al mirar la vida de otros creyentes pues se frustran y mejor ya no quieren continuar, porque sus ojos y su meta no es Cristo. Nuestro estándar es Cristo, hermanos. Nuestra meta es Cristo, y hacia allá nosotros queremos llegar. Entonces Pablo nos ha desarrollado en estos 11 capítulos todo lo que es de la salvación. Y ahora, al arribar al capítulo 12, él empieza a hablarnos del caminar de la vida en Cristo, de la vida cristiana. Todas estas doctrinas que nosotros hemos estado estudiando, todo esto que Pablo le llama las misericordias de Dios. Dice, versículo 1, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Es el evangelio que ha sido explicado, que ha sido expuesto. Es la justificación, la redención, la propiciación. El hecho de que Él nos sostenga por su misericordia, hermano, nosotros hemos recibido. Por todo eso que nosotros hemos recibido de Cristo. Dice, os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y él vuelve a retomarlo de Romanos capítulo 6 y hacernos dar cuenta de que la vida de un cristiano tiene que ser consagrada al Señor. Que nuestros cuerpos van a ser instrumentos, como nos decía ahí en Romanos 6, de justicia.
nosotros nos volvemos un instrumento. ¿Se acuerdan del ejemplo del guante? ¿Verdad? Que el guante sin la mano no puede hacer nada, ¿verdad? Y nosotros somos el guante y la mano es Cristo. Nuestros cuerpos son como los guantes del Señor. Dios quiere utilizarnos como instrumentos para su gloria. Y dice ahí, en sacrificio vivo. Y esto parecería una contradicción, ¿verdad? Vivir una vida en sacrificio. Vivir una vida crucificada. Vivir la vida que nos dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que aprender a vivir así, hermanos. Tenemos que aprender a vivir viéndonos con los ojos de la fe a nosotros mismos crucificados juntamente con Cristo. Así es vivir en sacrificio vivo. Dice que es santo y agradable a Dios. Hemos sido apartados para ese propósito. ¿Y sabe qué es lo que sucede, hermano? Dice que es agradable a Dios. Dios se agrada cuando vivimos una vida crucificada, cuando vivimos una vida identificada con Cristo en la cruz y en el poder de la resurrección. Dice que Dios se agrada y traemos una sonrisa a la boca de Dios. Y Dios se alegra y se contenta y dice: sí, bien hecho, siervo fiel. Ustedes saben que nosotros podemos traer gozo al corazón de Dios por la manera en que nosotros vivimos. Y esa debe ser nuestra manera de vivir. Y dice que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros razonamos un poquito, que si nosotros pensamos un poquito, lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es rendir nuestros cuerpos al Señor y ser utilizados como instrumentos. No hay nada mejor en esta vida que eso. No hay nada más emocionante que vivir una vida consagrada al Señor, de ser un instrumento de Dios. No podemos cambiar por nada del mundo esta experiencia de ser instrumentos de Dios. ¿O piensan que hay algo mejor que eso? Que ser utilizados por el mismo Dios. Y Pablo hace aquí una invitación y nos dice: no os conforméis a este siglo, más que invitación, un mandato a no tomar la forma de este mundo, a no seguir el modelo y el ejemplo de este mundo, sino dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí yo quiero decirles algo. Dios ha diseñado que la vida cristiana sea por medio de la renovación del entendimiento. La transformación de nuestras vidas empieza con la renovación del entendimiento. Es decir, que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, primero, es que cambiemos nuestra manera de pensar. Muchas personas que experimentan problemas y que se sienten deprimidos y que se sienten sin ganas de vivir y que se sienten que no quieren seguir más, que ya se dan por vencidos, es porque tienen pensamientos equivocados, pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De dónde vienen los pensamientos que nosotros tenemos? O la manera de pensar que nosotros tenemos. Viene de la manera en que nos criaron nuestros padres, de la educación que recibimos, ya sea en la escuela, en la universidad. Viene de los amigos que tenemos, inclusive viene de la iglesia hacia donde vamos,
Y para los que han ido a un instituto bíblico, tienes la influencia del pensamiento de donde estudiaste. Es decir, y también la cultura, ¿verdad? Y también la cultura. No es lo mismo la cultura mexicana que la cultura ecuatoriana, ¿verdad? Hay una manera de pensar. Siempre le escucho a ustedes decir, como dicen en mi rancho, como dicen en mi rancho. Yo no sé cuántos años viví en el rancho Cielo, ¿no? Pero hay una mentalidad, y él conoce la mentalidad del rancho, ¿verdad? Es diferente a la mentalidad de una ciudad, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de pensar, es decir, venimos con un chip que tiene que ser renovado. ¿Y qué es la renovación? La renovación es la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros por medio de la iluminación del Espíritu al hacernos entender la palabra de Dios. Es decir, que para que nuestra mente sea renovada, tiene que ser iluminada. El Espíritu Santo nos tiene que dar el entendimiento para entender lo que se nos ha sido revelado en las Escrituras. Miren, yo puedo predicar, puedo compartir, puedo enseñar, puedo hacerle los grafiquitos, pero yo no les puedo hacer entender. Es el Espíritu Santo el único que puede abrirnos el entendimiento. Por lo cual el apóstol Pablo pide oración para que Él abra los ojos del entendimiento, para que nosotros podamos entender estas verdades, el amor de Dios. Hermanos, yo estoy convencido, si ustedes leen Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, se van a dar cuenta que la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento espiritual vienen como resultado de la oración, no tanto del estudio, porque es algo espiritual. Porque usted se puede matar estudiando la Biblia, pero si el Espíritu Santo no le ilumina, no le trae el entendimiento, no va a haber renovación del entendimiento. Y al no haber renovación del entendimiento, no va a haber transformación de su vida. Es así como Dios la ha diseñado, que su vida sea transformada. No hay otra manera, hermanos. Me ha tocado ver en algunos hermanos y en algunas iglesias que algunas personas están pensando que por cantar una canción o por tener alguna experiencia extrasensorial, ¿verdad?, se trasladan al tercer cielo y piensan que después de eso, ¿verdad?, van a salir de aquí y sus vidas ya están cambiadas. Qué fácil que sería, ¿verdad? Pero Dios no ha diseñado que la vida sea cambiada cuando mis emociones son cambiadas. Algunos están buscando cambiar su estado emocional, mas no su manera de pensar. ¿Qué busca usted, hermano? ¿Sentirse bien o pensar correctamente? Y déjeme decirle, cuando nuestra mente es cambiada, cuando nuestra mente es renovada, nuestras emociones van a ser cambiadas, no al revés, no al revés. ¿Qué buscamos nosotros, hermanos? Es así como Dios ha diseñado esta vida cristiana. Cuando nuestra mente es transformada, es renovada y nuestra vida transformada,
¿Sabe qué va a pasar, hermano? Dice el versículo ahí, ¿para qué comprobéis? Literalmente esa palabra significa para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que experimentemos lo que es hacer su voluntad, para que podamos un día decir lo que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que cada uno de nosotros podamos experimentar lo que es la voluntad de Dios. Pero no va a haber esa experiencia en nuestra vida si no hay transformación de vida. Y no va a haber transformación de vida si no hay renovación. Y no va a haber renovación si no hay iluminación. Es la obra del Espíritu Santo. De ahí que debemos aprender a vivir una vida en dependencia y controlada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿No les parece precioso el diseño de Dios? Es así como Dios ha diseñado. Entonces, si usted va buscando consejería, ¿verdad? Yo siempre digo, tenemos que aprender a hacer bien las preguntas. Entonces, ¿qué piensa, pastor? ¿Sabe qué? Mejor pregunte, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuáles son los principios que yo tengo que seguir bíblicos en esta situación que yo me encuentro? Porque solamente cuando cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de sentir y va a cambiar nuestra manera de actuar. Y ahí vamos a tomar las decisiones correctas. Así que, mis hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No se conformen a la manera de pensar de este mundo. Permitan que el Espíritu Santo obre en sus vidas para que Él les ilumine, cambie su manera de pensar y cambie últimamente su manera de vivir, para que sean instrumentos de Dios en este mundo y podamos andar como luz en las tinieblas. ¿No les parece fabuloso? Como dice el pastor, un aplauso para el Señor, ¿verdad? Hermanos, esto es algo precioso, muy precioso. Cuando nosotros empezamos a vivir por esto, de esta manera, ahora sí podemos empezar a vivir la vida cristiana. Y no voy a desarrollar yo los temas, estos que están aquí, porque no va a haber el tiempo, pero les voy a invitar que me visiten de vez en cuando en Traza la Palabra. Ahí voy a poner la continuación detallada de cada uno de estos versículos. Pero sí quiero compartir con ustedes, no me voy a meter a los temas de la vida cristiana. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora, haga de cuenta, es la plataforma, es el fundamento, son los cimientos, las raíces por donde nosotros tenemos que caminar. Quizás podemos mencionar, y lo voy a hacer rápidamente, los temas que se desarrollan aquí en el libro de Romanos. Del versículo 3 al 8, dice que cada creyente tiene una función en el cuerpo.
Y nadie puede ser de más o de menos valor que otro. Esos son de los versículos 3 al 8. Cada creyente tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y nadie puede ser de más o menos valor que otro. Hermanos, todos somos importantes. En el cuerpo de Jesucristo hay diversidad. Y en esa diversidad hay unidad. Hermanos, cada uno de nosotros somos una pieza fundamental. Alguien me preguntaba, ¿y qué hermanos, si un hermano se aparta y se va al mundial? ¿Dejará ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Podrá ser que el cuerpo de Cristo se presente un día mutilado porque le faltó un dedo? No. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es muy importante. Y de acuerdo a los dones que nosotros recibimos, tenemos que aprender a funcionar de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo me da. Y tenemos que aprender a vivir sometidos a la cabeza del cuerpo, el cual es Cristo. Entonces, como hermanos, tenemos que aprender a vivir en comunión con Cristo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Cristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La pregunta es, ¿está usted escuchando la voz de Cristo? Porque si usted escucha la voz del pastor, pero no la voz del buen pastor, hay un gran problema ahí. Tenemos, hermanos, que desarrollar nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz del buen pastor. Otro de los temas que desarrolla el libro de Romanos, en el capítulo 9 al 21, que el amor debe ser la base para todas las actitudes de servicio. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser basado en el amor. Miren lo que dice versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El fundamento del servicio es el amor. Es el amor. Y en Primera de Corintios, capítulos 11, 12 y 13, nos habla de que todo lo que nosotros hacemos, 12, 13 y 14, perdón, todo lo que nosotros, el ejercicio de los dones tiene que ser en amor. Porque si yo hago todas las cosas, pero no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? De nada sirve. ¿Por qué hacemos las cosas nosotros? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿Por manipulación? ¿Por presión? ¿O por amor? El amor tiene que ser el motor del servicio. Y en los versículos 13, capítulo 13, versículos 1 al 10, vamos a ver ahí el tema de vivir sometido a las autoridades. Pero en el contexto, el sometimiento a las autoridades también está basado en el amor, porque nosotros amamos a Cristo. Nosotros nos sometemos a las autoridades porque nosotros amamos a Cristo. Y no importa, cuando se escribió el libro de Romanos, ellos tenían que someterse a autoridades que estaban en contra de los cristianos. Pero ellos lo hicieron por amor
a Cristo y murieron por amor a Cristo. Entonces, en realidad, hermanos, el amor tiene que ver mucho en la manera en que yo me voy a someter a las autoridades. Y quiero mostrarles para mí la porción clave de esta sección de la vida cristiana. Está en el capítulo 13, versículos 11 al 14. Vamos a leer esos versículos, que de esto sí quiero hablarles. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que dice, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el versículo clave de toda esta sección de la vida práctica. Para poder vivir la vida cristiana, para poder someternos a las autoridades, para poder amarnos los unos a los otros, para poder ejercer los dones espirituales, tengo que primero vestirme de Cristo. Para ayudar a los débiles en la fe, tengo que vestirme de Cristo. Entonces, aquí se nos está presentando un cuadro entre la luz y las tinieblas. Y dice que nosotros tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de luz. Es decir, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que apartarnos de toda especie de mal. La gente tiene que ver nuestro caminar, nuestra manera de hablar, aún en la manera en que nosotros hacemos los chistes. Y es tremendo, ¿verdad? Yo pienso que la cultura latina es un chiste puro de doble intención. Nosotros tenemos que aprendernos a conducir, hermanos, con las armas de la luz. Desechar todas aquellas cosas, ¿verdad? Quizás hay una porción que explica lo mismo, con otras palabras, en Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, el capítulo 3. Dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, si nos vamos a vestir de Cristo, nos vamos a vestir de la luz, vamos a desechar las tinieblas, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado.
dejar esas prácticas. Y ustedes ven aquí en esta lista de pecados, se van desde los más gruesos hasta los más livianitos, ¿verdad? Hasta el enojo, la ira. Pero ¿cómo es posible que nosotros dejemos todas esas cosas? Dice aquí, revistiéndonos del nuevo. Es la misma idea, vistiéndonos de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto de la vestimenta, verdad? ¿Por qué utiliza la Biblia esto de vestirse? ¿Qué tiene que ver la ropa, verdad? Lo que sucede, hermanos, es que cuando un rey se ponía las ropas de rey, la corona, el cetro, ¿verdad? Pues estaba vestido de rey, con ropas reales. Es decir, que la ropa representa la autoridad que le embiste. Ustedes ven cuando le ponen al presidente esa franja, ¿verdad? Le dice presidente. Pues eso le embiste de autoridad. Y él va a actuar de acuerdo a esa autoridad y poder que él tiene, que está representado en la vestimenta o indumentaria que lleva. Cuando la Biblia nos está diciendo que tenemos que vestirnos de Cristo y tenemos que despojarnos, es decir, sacarnos la ropa de aquello que nos llevaba al pecado, de lo que representa al mal, y vestirnos de Cristo. ¿De qué nos vestimos nosotros? Y quiero terminar en esta noche mostrando cómo termina el libro de Romanos en el capítulo 16 y mirando a Cristo en la vida de estas personas. Romanos, el capítulo 16. Es impresionante. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Bueno, la palabra diaconisa significa sierva. En realidad, la palabra diácono significa uno que sirve, uno que se dedica al servicio. Qué hermoso cuadro es ver a creyentes que reflejan a Cristo como siervos, como Él lo fue, como el Señor aún lavó los pies de los discípulos. El Señor dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Hay hermanas como Febe aquí, siervas, que reflejan al siervo Cristo. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Si Pablo tuviera que escribir una carta y poner las características suyas, ¿qué pondría él ahí? ¿Qué pondría él ahí? ¿Podría poner algo así como de esta hermana Febe? ¿Cómo le identificaría Pablo a usted? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Mejor les dejo a su imaginación, ya les iba a decir algo. Saludad, dice a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Otra característica,
colaboradores. ¿Pero en qué? En Cristo. Una cosa es ser colaborador en Cristo, otra cosa es ser compinche. O cuate, ¿verdad? Que eres cuate hasta en las mañoserías. Aquí, hermano, un colaborador es en Cristo. Usted sirva, pero a Cristo, hermano. Tenemos que ser colaboradores en Cristo. Y imagínense, ¿no? Este Pablo, ¿cómo veía las características de los hermanos? ¿Cómo ellos reflejaban a Cristo en diferentes maneras? Dice que ¿cómo sabía que era colaborador en Cristo? ¿Cuál es la característica de un colaborador? Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué tan colaboradores eran estos? Estaban dispuestos a dar la vida. Pregúntenos, ¿usted tiene hermanos que están dispuestos a dar la vida por usted? O como dicen a la hora del té, dice Pablo, todos me abandonaron, solo me quedaba. Hermano, nosotros tenemos que vivir una vida como el apóstol Pablo vivió, y pudo discipular a personas a tal punto que había personas que se identificaban con el ministerio de Pablo, a tal punto que ellos estaban dispuestos a dar la vida, porque le veían un hombre íntegro, un hombre que predicaba la palabra, un hombre que estaba dispuesto a dar la vida, pero por el evangelio. Si nosotros vamos a dar la vida, hermano, démoslo por una buena causa, por Cristo, por el evangelio, por la palabra. Versículo 5 dice: saludad a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hay hermanos que trabajan mucho. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros en prisiones. Y Pablo no estaba en la prisión porque era malandro, ¿eh? Pero ahí le acompañaban a Pablo. Y es ese tipo de personas que nosotros queremos como discípulos, los cuales son, dice, estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Qué tremendo testimonio de estos varones. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Cuántos aprobados en Cristo hay ahora? Si Cristo tuviera que hacerle una pruebita de qué tan buen cristiano es usted, ¿pasaría la prueba? Aprobado en Cristo. Wow. ¿Qué tipo de discípulos tenía este pueblo, verdad? A mí me gustaría rodearme de esta gente. Aquí se ve el fruto del discipulado de Pablo. Y lo ves en las características de la vida de estas personas.
Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifema y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hermano, si usted está trabajando para el Señor no es deudor de nadie. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Algunos dicen que ahí estaba la mamá de Pablo, ¿verdad? No sé si era espiritual o en la carne. Saludad a Síncrito, y a Frejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Tenemos que tener discernimiento con qué tipo de personas andamos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino, ¿qué dice? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuidado con estos hermanos. Como yo digo, hasta primos les acepto. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es por su gracia, hermano. Él nos sostiene hasta el fin, hermano. Él nos va a sostener hasta el fin. Al leer la lista de estos hombres y mujeres y tener que pensar en esta nuestra iglesia, ¿cómo estamos en comparación a estos hombres y mujeres que aparecen en esta lista, hermano? ¿Reflejamos a Cristo como ellos lo reflejan? ¿O todavía estamos en pañales, como saben decir? Hermanos, que esta sea nuestra motivación, nuestra meta, nuestro modelo, hacia dónde le tiramos, ¿verdad? A ser como estas personas que reflejan a Cristo, hermano. Y todo eso va a ser por la gracia del Señor. Y para terminar, versículos 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén y amén. Hermanos, ya se nos ha revelado. Los apóstoles y profetas nos han revelado las escrituras. Y Él es el que nos puede sostener, hermano. Cristo mismo, por medio de su palabra, por su gracia, nos puede sostener y nos puede llevar para predicar este evangelio, para que otros obedezcan al llamado de Dios y vengan al conocimiento de Él.